Hola chicos, hoy vamos a ver disco girando o conocido como volante. ¿Sí? Acá al costado tiene una imagen donde se puede ver, vamos a definir un radio interior llamado A, un radio exterior llamado B, W como la velocidad angular, vamos también la velocidad tangencial, recuerden que va a ser esa velocidad angular por el radio donde estemos actuando. Y va a aparecer un concepto nuevo que es R, que es las fuerzas másicas. En este caso vamos a tener la fuerza de inercia del propio volante, ¿sí? Y tenemos el peso específico y la gravedad. Ahí tienen las dos letras que vamos a utilizar para las ecuaciones. Así que vamos a empezar viendo cómo poder hallar las ecuaciones que representan las tensiones sigma θ y sigma r. Primeramente vamos a tener que definir ciertos conceptos. Se analizará el comportamiento tensional para un disco que gira. Si el disco posee espesor muy pequeño en relación con su radio, se podrá despreciar las variaciones de tensiones radiales y circunferenciales en todo su espesor. Eso es casi lo mismo que dice abajo. Nosotros vamos a trabajar con un espesor unitario. Piensen que las tensiones van a variar de acuerdo al radio donde estemos trabajando circunferencialmente, y por eso es que estamos despreciando la variación que puede existir a lo largo del espesor. Y no habrá tensiones de corte, ya que para un mismo radio todos los elementos diferenciales en esa circunferencia experimentan los mismos corrimientos radiales. Y entonces no se generan distorsiones entre los laterales entre ellos. Ello implica que las tensiones normales de direcciones circunferenciales y radiales van a ser tensiones principales. Es decir, que sigma θ va a ser sigma 1 y sigma r sigma 2. Como sigma 3 vamos a tener sigma L, que para este caso va a ser 0, de acuerdo a lo que venimos planteando. Lo primero que tendríamos que hacer es recordar de cuando hemos visto las ecuaciones de equilibrio interno en coordenadas polares. ¿Sí? Son estas dos expresiones que se encuentran acá. La primera es plantear la sumatoria de fuerzas en la dirección radial, y la otra circunferencial, que es sigma θ. ¿Sí? Ahora bien, como trabajamos con una geometría, perdón, geometría no, se me fue la palabra. Acá, simetría de revolución, disculpen, como trabajamos en una simetría de revolución, estas expresiones no varían en función de θ, solamente varían en función de r. Por eso que la expresión queda reducida a la ecuación que se encuentra acá abajo, y por Marce, encima... una sola cosita. Ahí, así ya lo vas anotando, faltaría el signo de derivada en el primer término, la derivada de sigma r respecto de r. Una tontería, pero así ya, si querés lo... quedó, pasa que cuando puse la imagen se cortó acá. Tiene razón, ahora después Yo lo me corto. imaginé que se haya cortado. Sí. Y acá arriba podemos ver que la fuerza másica de un disco se expresa por medio del peso específico por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Esa fuerza másica es la que va a aparecer en nuestra ecuación. A diferencia de cuando trabajábamos con tubos, ¿se acuerdan que las fuerzas máxicas eran nulas? Acá lo que predomina son las fuerzas máxicas, por eso van a cambiar las ecuaciones cuando trabajemos. Las ecuaciones cinemáticas, también expresadas en coordenadas polares, son las siguientes, ¿sí? Obtenidas también de haber planteado el elemento y haber hallado cada punto cuánto se desplaza. ¿Sí? Obtenemos epsilon r, epsilon θ, y la distorsión que, como hablamos con simetría de revolución en este caso, epsilon θ va a quedar expresada, como habló hace 5 minutos Gustavo, como U sobre R. ¿Sí? El segundo término, como es función de θ y no es y hacer simétrico, se hace 0. Las ecuaciones de ley de Hooke también ya hemos trabajado anteriormente. Estas expresiones, como se ven, relacionan las deformaciones con las tensiones.
¿sí? Entonces ya venimos trabajando como anteriormente con las ecuaciones de la teoría matemática, tanto la ecuación de equilibrio interno, las ecuaciones de corrimiento, la ley de Hooke, y ahora deberíamos trabajar también con las ecuaciones de compatibilidad. ¿Sí? Acá podemos ver la expresión de la ecuación de compatibilidad. ¿Sí? Para llegar a esta expresión hemos trabajado igual que con tubo, ¿sí? Solo que nos aparece, como dijimos recién, la expresión de la fuerza másica. Una vez que trabajamos esa ecuación y llegamos a la de compatibilidad, nos quedan dos ecuaciones expresadas en una sigma tita, sigma r, ¿sí? Y en la segunda ecuación vemos una ecuación diferencial de segundo orden, donde tenemos sigma r, ¿sí? Y deberíamos obtener dos soluciones, la homogénea y la particular. La homogénea, como recuerdan, era la función igual a 0. Se plantea esta solución, y para la ecuación particular se plantea esta otra solución. Trabajando estas ecuaciones, como se ve a continuación, llegamos a un sigma r particular. Sumando el particular con la homogénea, llegamos a esta expresión. ¿Sí? Y si trabajamos sobre la primera ecuación que habíamos visto anteriormente, podemos obtener cómo se expresa sigma tita. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Deberíamos hallar las constantes C1 y C2 para poder dejar las expresiones de tensiones en función de el radio interior, el radio exterior, como habíamos hablado. De acuerdo al tipo de disco que trabajemos, piensen que puede ser un disco macizo o un disco hueco. El disco macizo no va a tener radio interior, por ende, si nos paramos en el centro del disco, se va a ver un punto donde tanto sigma tita como sigma r van a tener que ser iguales, ¿sí? Porque imagínense, nosotros siempre trabajamos un tubo donde teníamos, por ejemplo, un radio interior, ¿sí? Y teníamos tensiones, por ejemplo, en un tubo, sigma tita y sigma r podía ser la presión interior. En este caso, como no tenemos un radio interior y tenemos un punto donde hay material, para que se comporte en equilibrio, tanto sigma r como sigma tita deberían ser iguales y son igual a la tensión máxima que va a haber en ese punto. Y en el radio exterior, sigma r va a ser 0. Acá podemos ver cómo son las distribuciones de las tensiones, de acuerdo al radio B, que sería el exterior, y en 0, que sería el centro de nuestro disco. Las ecuaciones para un disco macizo se observan a continuación. Van a trabajar con el peso específico. En esta ecuación aparece B, sería la velocidad tangencial, ¿sí? También puede aparecer esta misma expresión, solo que con W al cuadrado, y el B cuadrado deberían ustedes ponerlo dentro de los corchetes, o pueden trabajar de esta misma forma. Yo, porque en ciertos apuntes aparece como B tangencial, y en algunos aparece con la velocidad angular. Lo mismo pasa acá con sigma r, ¿sí? Fíjense en que esta ecuación de sigma r debería cumplir que en el interior tiene que tener el mismo valor de tensión que sigma tita. Si en esta ecuación r lo reemplazamos por 0, la expresión nos queda como lo que está fuera del corchete. Y si en la primera ecuación hacemos lo mismo, nos damos cuenta que en ambas son iguales y vale el peso específico por la velocidad tangencial al cuadrado sobre la gravedad por 3 más mu sobre 8. Ese sería el valor máximo. Para un disco hueco, ahora tenemos la particularidad que tenemos un radio interior y un radio exterior.
Por ende, como vimos anteriormente también en tubo, sigma R va a tener que ser 0, tanto en el radio interior como en el exterior. Si no aparece ningún esfuerzo externo, no puede existir alguna tensión radial. Y sigma tita va a tener su valor máximo en el radio interior. ¿Sí? Entonces, como condiciones para resolver la expresión de las tensiones sigma tita y sigma R, vamos a usar que en el radio interior, digamos, en A, acá está mal escrito, perdón, R igual a A, va a ser sigma R igual a 0, o cuando R es igual a B, sigma R va a ser igual a 0. Y de esa forma llegamos a las expresiones de ecuaciones para disco hueco, son las que se expresan a continuación. De vuelta, tengan cuidado que esta es la velocidad tangencial. Y en un disco lo que nosotros vamos a tener, recuerden que las tensiones que se generan dentro del disco van a ser debido a la velocidad angular que está generando esas fuerzas másicas que generan tensiones internas como sigma tita y sigma r. Entonces nosotros cuando dimensionemos un disco o verifiquemos un disco, vamos a trabajar con una cierta velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular máxima capaz de soportar un disco macizo está expresada a continuación, ¿sí? Esta expresión sería por medio de la teoría de la máxima tensión principal. Fíjense que estamos igualando la tensión admisible del material con la tensión máxima que aparece en nuestro disco, que sería en R igual a 0. De esta forma ustedes podrían calcular la velocidad angular máxima capaz de soportar nuestro disco. Fíjense en que a mayor radio exterior, digamos B, esa velocidad va a estar siendo disminuida. A mayor tensión capaz de soportar el material, esa velocidad va a estar aumentada. Y esta misma forma de calcular la velocidad angular máxima, también podrían hacerlo ustedes para un disco hueco, solo que la expresión que deberían utilizar como la tensión sigma tita máximo es la que está a continuación. Dentro de lo que son las teorías de diseño, como hablamos anteriormente en tubo y como acaban de exponer ustedes, podemos trabajar con la teoría de la máxima tensión principal, donde vamos a igualar sigma tita o sigma r en este caso, pues son iguales en el centro de nuestro volante, a la tensión admisible del material. Por ende, ustedes con esta fórmula podrían calcular el radio exterior que debería tener su pieza, o pueden calcular la velocidad angular capaz de soportar el volante. Piensen que ustedes como variables acá van a tener, de acuerdo a cuando se haga un ejercicio, puede ser la velocidad angular o el radio exterior. Esas pueden ser las incógnitas. Tanto si ustedes tienen un disco que ya está dimensionado y desean conocer la velocidad angular máxima capaz de soportar, o imagínense que ustedes tienen la velocidad angular, la tensión capaz de soportar el material, y ustedes lo que deberían hacer es dimensionar el volante, es decir, obtener B, saber cuál es el radio exterior que necesitan para soportar esas tensiones. Ahora, si utilizamos la teoría de la máxima tensión tangencial, tengan cuidado acá que, como vimos anteriormente, sigma tita y sigma r son iguales y del mismo signo. Si ustedes hacen el círculo de Moore, van a ver que esas dos tensiones están en el mismo punto, entonces tanto sigma 1 como sigma 2 son iguales, y les quedaría sigma 3, que es lo que habíamos hablado, que sería sigma L, que habíamos definido que tomaba un valor nulo.
Entonces, la teoría que ustedes deberían utilizar para hacer la teoría de la máxima tensión tangencial es hacer sigma tita menos sigma L. De esta forma podrían ustedes dimensionar. Sería aplicando la sigma tita máxima y sigma L, y de ahí pueden despejar B si es lo que le está pidiendo, o podrían despejar W si le está pidiendo la velocidad angular máxima. Otra de las teorías era la de la máxima energía de deformación. Como vimos anteriormente, tendrían que aplicar esta fórmula. Para eso van a tener que utilizar sigma 1 como sigma tita y sigma 2 como sigma R. Recuerden que van a tener que elegir un punto, en este caso, por lo que vimos recién en un disco macizo, es el centro donde ambas son iguales. Deberían también utilizar la expresión de epsilon tita y epsilon R, como se ve a continuación, y reemplazar todo esto en la fórmula, y de esa manera también podrían despejar B o W. Y para hacer un resumen, lo que ustedes deberían saber a la hora de dimensionar el volante, su incógnita va a ser B, es decir, de la fórmula que vimos recién, ustedes deberían sacar el radio exterior. Otro tipo de ejercicio podría ser calcular las RPM máximas, que es como vimos anteriormente, ustedes deberían despejar el W máximo. O simplemente podrían tener como dato W, la tensión admisible del material, el radio exterior del material, y se pide verificar. Ustedes deberían calcular la tensión máxima que tiene el volante y verificar que ese valor no supere las tensiones admisibles del material. Bueno, ahí acabamos de terminar lo que es la presentación de disco girando. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien tiene una pregunta para hacer? Bueno. Fue muy rápido, ¿se entendió? En el criterio de la tangencial máxima, es muy parecido al de la normal, porque si sigma L vale 0, es lo mismo que el... Exactamente. Eso va a pasar muchas veces, le puede pasar en ejercicios donde ambas teorías tienen el mismo comportamiento. Perfecto. Sí, ahí lo que yo quería aclarar era, en el disco macizo, ustedes tienen un elemento, digamos que circunferencial, y cuando llegan al centro se confunden un punto, ¿no? Entonces, en ese punto no es posible diferenciar sigma tita de sigma r, son iguales. Entonces, no sería posible, como mostró Marcelo, las ecuaciones para el disco macizo, cuando el radio vale 0, la expresión de las dos tensiones tienen la misma expresión. Y bueno, eso también físicamente, si uno hace un análisis de un elemento diferencial en el centro, no es posible diferenciar una de otra. Por eso es que si aplican la máxima tensión tangencial con sigma R, se anulan, porque son iguales, se anulan, entonces no es posible aplicarla. Entonces, puedo analizarlo en otro plano, respecto a la tensión longitudinal, o respecto al espesor, ¿no? Sería el sigma z, en realidad, sería el sigma z en el espesor, que no tengo cargas en el espesor, entonces el sigma z, como puso acá Marcelo, el sigma L sería nulo, y bueno, y llevo una expresión que es la misma de la máxima tensión principal, ¿no? Me queda también sigma tita igual al sigma admisible.
es correcto. Pero bueno, un poco la explicación sería esa porque en ese punto, en el centro de radio, no, las dos tensiones son iguales y también por un tema de que no es posible diferenciar una de otra en ese punto. Así que sí, es una manera de poder tomar otra tensión principal en otro plano y a poder aplicar la teoría. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, no sé si no hay dudas, presentamos la actividad práctica y yo la tengo acá, Marcelo, si querés la presento y Dale, perfecto, Gustavo. pasamos después a ver los... Bueno, la actividad práctica está compuesta de 4 ejercicios. Los 2 primeros tienen que ver con determinar las tensiones circunferencial y radial máximas. O sea, primero hallar las expresiones de las tensiones, determinar las tensiones máximas y graficar los diagramas de tensiones a escala. En primer caso para un disco macizo y el segundo caso para un volante hueco. Y los otros 2 ejercicios consisten en determinar las revoluciones máximas empleando 2 teorías de falla, o cualquiera de las vistas, y comparar los resultados. En el primer caso para el disco macizo y en el segundo caso para el disco hueco. Y según estos datos que tenemos acá presentados, ¿no? De radios, espesor y RPM, material, tensión admisible, el Poisson. Bueno, en este caso pondríamos grupo 2 y grupo 3. El grupo 2 sería a cargo de los ejercicios 1 y 3, que sería para poder comparar todo lo relativo al volante macizo. Y el grupo 3 sería el ejercicio 2 y 4, que es todo lo relativo a el volante hueco, de determinar los valores de las tensiones, puedes calcular la RP máximo. Y bueno, la presentación sería para la clase que viene, presentar, como son 2 ejercicios complementarios, se pueden hacer como parte A y parte B en uno, así que ponemos los 2 ejercicios para cada grupo. Así que bueno, como estaba comentando recién, bueno, la clase que viene podemos hacer un poco un repaso general, ver si el grupo 8 puede enviar en la semana lo desunchado y bueno, hacemos un poco un repaso de ejercitación de todas las aplicaciones en coordenadas polares. Me parece conveniente tomar una clase para repasar un poco todos los contenidos vistos. Gustavo, Sí, lo único, por las dudas, comentarios de que, bueno, seguro lo saben en esta etapa de la facultad, pero ojo que las RPM no están expresadas en la velocidad angular, ¿sí? Te van a tener que transformar nomás las RPMs a velocidad angular y usar las ecuaciones que vimos anteriormente. está bien, sí, sí. Está bien, está buena la aclaración. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo transformar las RPM? Tenían 2pi sobre 60. Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, hablando un poco ahora antes de pasar al recuperatorio, bueno, vamos a